Nos han mentido. Durante años se nos vendió el mito del vikingo como símbolo de libertad, fuerza y valentía. Guerreros épicos, exploradores nobles, casi héroes sin tacha. Pero la historia real es otra, una mucho más cruda, una que nadie quiere contar. Detrás de los cascos y los drakars existió una cultura que glorificaba la violencia sistemática, que normalizaba el sacrificio humano, que convertía el sufrimiento en herramienta de control social. No eran bestias sin razón, eran eficientes, metódicos, implacables. Este video no busca entretener, busca incomodar, porque lo que estás a punto de descubrir son las prácticas más perversas que los libros ocultaron y que la televisión suavizó hasta volverlas irreconocibles. ¿Crees haber visto lo peor de los vikingos? Suscríbete si estás listo para una historia sin filtros, sin romanticismo y sin excusas. Quédate hasta el final, porque algunos secretos, una vez revelados, ya no se pueden olvidar. Cuando se piensa en los vikingos, se suele imaginar guerreros con hachas, barbas largas y barcos surcando mares helados. Pero hay una imagen mucho más reveladora que rara vez aparece, la de un hombre recogiendo hongos de los árboles, hirviéndolos, secándolos y luego sumergiéndolos durante días en su propia orina. ¿El motivo? Crear una mecha portátil. El hongo, llamado Fomes fomentarius, al absorber el nitrato de sodio presente en la orina humana, se transformaba en una especie de brasa viva, capaz de conservar el fuego durante horas. Era su forma de llevar calor, luz y seguridad en medio de territorios fríos y hostiles. Este simple detalle nos dice mucho más de los vikingos que cualquier escena de batalla. Nos habla de ingenio, sí, pero también de una mentalidad cruda, absolutamente pragmática. Lo útil era valioso, lo inútil, prescindible. Y esa lógica no se aplicaba solo a los hongos, también se aplicaba a los seres humanos. En las aldeas vikingas, la supervivencia era una obsesión colectiva. Todo estaba subordinado a la utilidad. Los bebés recién nacidos eran evaluados no por su ternura, sino por su funcionalidad futura. Si mostraban señales de enfermedad, malformaciones o debilidad, en muchos casos eran abandonados. Literalmente, algunos eran dejados al borde del bosque, otros arrojados al mar. Era una práctica conocida y, según las sagas, hasta justificada. En una comunidad donde cada brazo debía sumar fuerza, criar a un niño que no pudiera contribuir era considerado un riesgo para todos. Y no estamos hablando de decisiones individuales desesperadas, sino de normas sociales aceptadas. En muchos clanes esta era una práctica consensuada y hasta ritualizada. No se trataba de crueldad gratuita, sino de una ética perversa basada en la eficacia. Lo que no fortalecía, estorbaba. Lo más inquietante es que no siempre se requería una malformación grave. A veces el simple hecho de que el primer hijo fuera una niña bastaba para tomar la decisión de no criarla, no por odio, sino por estrategia. Las mujeres, aunque podían tener cierto poder en roles específicos, no heredaban tierras ni lideraban clanes. Criar a una hija no garantizaba continuidad ni defensa territorial. Era, para algunos padres, una apuesta menos rentable. Un recurso destinado a reproducir, no a proteger. Esta brutal lógica se extendía a todos los niveles de la vida. Los adultos tampoco estaban a salvo si dejaban de ser útiles. En combate, por ejemplo, si un guerrero resultaba gravemente herido, las mujeres encargadas de atenderlo no se basaban únicamente en la intuición o la fe. Usaban ciencia empírica, aunque grotesca. Preparaban un caldo de cebolla y puerros. Se lo hacían beber al herido y luego olían la herida abierta. Si detectaban el aroma del caldo, significaba que los intestinos habían sido perforados. En ese caso, se asumía que la muerte era inevitable. El paciente no era tratado, era apartado, para que muriera en paz, o al menos fuera del camino. La medicina vikinga, aunque avanzada en ciertos aspectos, estaba subordinada a una economía de la utilidad. No se trataba de salvar vidas por compasión, sino por costo-beneficio. El valor de un ser humano no estaba en su existencia, sino en lo que podía aportar.
Si tu cuerpo ya no producía, no servía. Y si no servía, no merecía los recursos. ¿Suena extremo? Lo era, pero era funcional. Y eso es lo que más incomoda. No era sadismo, era eficiencia. Cada decisión tenía como objetivo preservar la fuerza del grupo, incluso si eso implicaba abandonar, sacrificar o ignorar. ¿Y qué pasaba con los ancianos? Los viejos vikingos no siempre eran venerados como sabios. Algunos sí, si tenían conocimientos útiles o autoridad religiosa. Pero muchos, cuando ya no podían cazar, pelear o trabajar, eran apartados. No necesariamente ejecutados, pero sí marginados. Se les permitía descansar, lo que en muchos casos significaba morir lentamente en aislamiento. Algunos registros mencionan rituales en los que los ancianos, voluntaria o no, se arrojaban desde acantilados. No hay certeza absoluta de cuán extendida estaba esta práctica, pero la sola existencia de la historia revela cómo se concebía el valor humano, como algo transitorio y condicionado. La lógica era clara: vivir sin propósito era cargar con vergüenza. La muerte, en ese contexto, no era tragedia, era limpieza del sistema, era un acto de disciplina. Incluso entre los jóvenes y sanos, el margen de error era estrecho. Mostrar debilidad no solo era peligroso, era socialmente inaceptable. Un guerrero que tropezaba, que temía, que dudaba, podía ser desafiado públicamente. Los duelos rituales eran una forma de justicia, pero también de selección natural. Si eras útil, sobrevivías. Si no, te sacaban del juego. Y esa presión no venía de un líder tiránico, sino de la comunidad. Era colectiva. Todos participaban, todos vigilaban, todos juzgaban. Desde fuera esto puede parecer inhumano. Desde dentro, era simplemente vivir. Y en ese mundo, vivir era sinónimo de resistir. Todo lo que escapara a esa premisa era considerado debilidad, incluso la compasión. Ayudar a alguien que no podía aportar podía ponerte en duda, podía hacerte parecer blando, tonto, vulnerable. La empatía, aunque no ausente del todo, era una emoción costosa, y en un entorno así, todo lo costoso era sospechoso. Por eso la cultura vikinga no debe verse solo como violenta, debe verse como una civilización construida sobre una ética de la eficiencia total. El cuerpo humano era una herramienta, la vida una inversión, y cada decisión estaba marcada por esa lógica. Si ya esto te parece oscuro, espera, porque lo que hacían para mantener la fuerza interna del clan es solo la superficie. Lo verdaderamente perturbador es lo que hacían con los otros, con los enemigos, con los esclavos, con los que no pertenecían. Lo que vas a escuchar en el siguiente bloque redefine el horror. Quédate, porque apenas estamos empezando. Para entender la justicia en el mundo vikingo, hay que olvidarse por completo de la imagen moderna de leyes, juicios y jueces imparciales. En aquella sociedad, la justicia era pública, física, inmediata y a menudo sangrienta. Si alguien te ofendía, si alguien te robaba o incluso si simplemente hablaba mal de ti, podías retarlo. Y ese reto no era simbólico, se resolvía con un duelo, un combate cuerpo a cuerpo que podía terminar con uno de los dos muerto o gravemente herido. Era el Holmgang. El Holmgang no era solo una pelea, era un mecanismo institucionalizado para resolver conflictos. Estaba regulado, tenía normas, pero no por eso era menos brutal. Cuando alguien era desafiado públicamente, tenía un plazo de 7 días para aceptar el combate. Rechazarlo era equivalente a declararse culpable. Incluso si eras inocente, no pelear te convertía en deshonrado. Tu reputación se destruía, tu palabra dejaba de tener valor. Y lo más impactante, cualquier persona podía retar a otra. No importaba tu clase social, un esclavo podía desafiar a un noble, un campesino a un jefe de clan. Si el reto era válido, el duelo debía llevarse a cabo. Claro, eso no significaba que las condiciones fueran iguales. El noble podía contar con mejor entrenamiento, mejores armas y más apoyo. Pero la estructura social vikinga dejaba abierta esa peligrosa puerta. El honor estaba por encima de la jerarquía. El lugar del duelo también era simbólico. Generalmente se marcaba un círculo en el suelo
con capas o ramas, y los combatientes entraban ahí con 3 escudos cada uno. El combate podía terminar cuando uno quedaba incapacitado, herido de gravedad o muerto. En algunas variantes se permitía un número limitado de golpes, en otras no había límite. Solo sangre, sudor y voluntad de sobrevivir. Los duelos vikingos no eran espectáculos ocasionales, eran frecuentes y eran esperados por la comunidad. No era raro que aldeanos se reunieran a verlos, como quien asiste a una ceremonia, porque eso eran ritos sociales. No solo se trataba de castigar o defenderse, se trataba de preservar el equilibrio social mediante la violencia ritualizada. Desde nuestra perspectiva actual, puede parecer absurdo resolver problemas con espadas, pero en ese contexto el duelo tenía lógica. Era una forma de evitar guerras prolongadas, vendetas eternas o caos social. 2 combatientes entraban, uno salía vencedor. El conflicto quedaba cerrado. El problema, claro, era todo lo que quedaba fuera de esa lógica. Porque no todos los duelos eran justos. A veces un noble desafiaba a alguien sabiendo que no podría defenderse. A veces el objetivo era humillar, no resolver. Y si bien existía cierta regulación, lo cierto es que la fuerza bruta siempre tenía ventaja. El que sabía matar imponía su verdad. Lo más inquietante del Holmgang es que, incluso siendo mortal, no era considerado crimen. Matar en un duelo regulado no implicaba castigo. Al contrario, si vencías con honor, ganabas respeto. Incluso si el motivo del duelo era banal, como una deuda o una disputa amorosa, el acto de combatir era suficiente para restaurar el equilibrio simbólico. En otras palabras, la violencia no era un problema, era parte del sistema. Este detalle nos obliga a cuestionar una vez más la imagen heroica del vikingo como un defensor de valores nobles. En realidad, su noción de justicia estaba profundamente ligada a la demostración de fuerza. No bastaba con tener la razón, había que demostrarla con el cuerpo. Y si no podías, eras descartado. Incluso la ley escrita de la época lo dejaba claro. Algunos textos legales islandeses mencionan el duelo como una vía válida para resolver acusaciones graves. El sistema legal no lo prohibía, lo legitimaba. En algunos casos, el resultado del Holmgang podía cambiar la propiedad de tierras, restaurar un apellido o anular una deuda. Era un acto con consecuencias jurídicas, no una simple pelea. Y esta lógica no solo se aplicaba a los hombres. Hay relatos de mujeres que desafiaban o eran desafiadas, aunque en contextos más simbólicos. Las mujeres también podían ser humilladas públicamente, acusadas o incluso golpeadas si eran percibidas como deshonrosas. La idea de que el cuerpo era el campo donde se resolvían las disputas no hacía distinciones de género. Un caso documentado relata cómo una mujer fue obligada a luchar con otra, usando palos, hasta que una se rindiera. No fue un duelo hasta la muerte, pero sí un espectáculo público donde el honor estaba en juego. Nadie intervenía. Era su batalla, su justicia. Más allá del Holmgang, el sistema de justicia vikingo incluía otros castigos igualmente físicos. Ladrones podían ser marcados con hierro caliente. Adúlteros eran desnudados y azotados en público. Algunos crímenes graves, como la traición, podían ser castigados con el destierro absoluto. Ser expulsado del clan equivalía a una sentencia de muerte social. Nadie te podía ayudar. Nadie te podía dar refugio. Quedabas solo ante el mundo. Y en ese mundo, estar solo era estar muerto. A pesar de todo, los vikingos no se veían a sí mismos como bárbaros. Para ellos, todo esto tenía sentido. La justicia no era imparcial, era pública. La comunidad decidía quién tenía razón. Y lo hacía mirando, juzgando, aplaudiendo o despreciando según el resultado del combate. Y aquí entra uno de los aspectos más perturbadores: el rol de los espectadores. No eran neutrales, no eran solo testigos, eran parte del sistema. Su aprobación o desprecio sellaba el resultado. Si un combatiente caía, no bastaba con sobrevivir. Había que sobrevivir con estilo, con fuerza, con honor. Morir sin pelear era peor que morir peleando.
Este modelo de justicia convirtió a los vikingos en expertos en el uso del miedo como herramienta de orden. Todos sabían que cualquier error podía terminar en un duelo, que cualquier palabra mal dicha podía costarte la vida, que el silencio era a veces más prudente que la verdad. Y si te parece que esto ya es suficiente muestra de brutalidad organizada, espera, porque aún no hemos hablado de los que no tenían derecho a duelo, de los que no eran parte del clan, de los que eran vistos como simple mercancía. El próximo bloque revela un sistema todavía más inhumano. No te vayas, porque si la justicia vikinga ya te parece despiadada, lo que hacían con los esclavos redefine los límites de la crueldad socialmente aceptada. Cuando pensamos en la economía vikinga, lo primero que se menciona son los saqueos, el oro, los tesoros monásticos y los intercambios comerciales con otras culturas. Pero hay un aspecto que casi nunca aparece en los documentales ni en las series históricas: el comercio de personas, la esclavitud. No fue una práctica marginal, fue una de las columnas centrales de su riqueza. Un negocio estructurado, lucrativo y sistemático que sostenía buena parte de su expansión. Los vikingos no solo saqueaban por codicia, saqueaban por mano de obra. En cada incursión, capturaban hombres, mujeres y niños que luego eran vendidos como esclavos en mercados especializados. Dublín, Hedeby y Birka eran centros claves en este tráfico humano. Ahí, los cuerpos capturados se convertían en moneda. Algunos eran usados para trabajar, otros revendidos, pero todos eran despojados de identidad y convertidos en propiedad. Y no se trataba solo de fuerza física. Uno de los blancos más codiciados por los vikingos eran los monasterios cristianos, no solo por los objetos religiosos o las reservas de oro, sino por los monjes, porque muchos sabían leer y escribir, y eso los hacía valiosos. En un mundo donde la alfabetización era escasa, un esclavo que dominara el latín podía ser vendido a precios altísimos, en Bizancio o en los territorios islámicos. La brutal ironía era que su conocimiento, su fe, su dedicación, se transformaban en razones para su captura. Lo más perturbador de todo es lo que se hacía con ellos después. Algunos monjes eran castrados, literalmente mutilados antes de ser revendidos. En los mercados orientales, los eunucos eran especialmente valorados. Podían servir en palacios, custodiar harenes o desempeñarse como funcionarios de confianza. Era un sistema perverso, donde la utilidad de un ser humano se calculaba en función de su docilidad y de su capacidad para servir sin resistencia. Y si crees que esto era excepcional, estás equivocado. La práctica estaba documentada, estructurada, legitimada por la costumbre. Se transmitía de generación en generación. El thrall, como se les llamaba a los esclavos, no solo era una condición adquirida, era hereditaria. Si nacías de padres esclavos, eras esclavo. No había salida. Estos seres humanos no tenían derechos. Eran propiedades. Se les podía vender, regalar, castigar o matar sin consecuencias legales. Su valor estaba en su utilidad y su obediencia. Hacían los trabajos más duros: cortar leña, cuidar ganado, construir murallas, servir comida. Y si su amo moría, podían ser sacrificados para acompañarlo en la otra vida. Sí, como lo oyes, el esclavo podía ser enterrado vivo o asesinado como parte del ritual funerario del amo. Se han encontrado tumbas donde los restos muestran señales claras de ejecución deliberada. No era un símbolo, era un acto real. La idea era simple: si el amo necesita compañía en el más allá, sus sirvientes deben seguirlo. Uno de los relatos más impactantes sobre esto proviene del cronista árabe Ahmad ibn Fadlan, quien en el siglo X presenció un funeral vikingo. Lo que describió es difícil de digerir incluso hoy. Una joven esclava fue seleccionada para acompañar al jefe muerto. Fue encerrada durante días, obligada a beber alcohol, violada por varios hombres como parte del rito y finalmente asesinada por una figura conocida como el Ángel de la Muerte. Esta mujer, encargada del sacrificio, le clavó una daga entre las costillas mientras otros tiraban de una cuerda atada a su cuello. La víctima murió entre convulsiones mientras la comunidad observaba, en silencio. Y no era un caso aislado.
Aunque no era una práctica universal en toda Escandinavia, sí estaba lo suficientemente extendida como para haber dejado rastros físicos, relatos consistentes y evidencia arqueológica. En varias tumbas se han encontrado múltiples esqueletos enterrados juntos, algunos con signos de violencia mortal clara, fracturas, cortes limpios, marcas de estrangulamiento. El sacrificio humano como acompañamiento funerario era parte de la lógica de poder. La justificación, en su mundo, tenía sentido. El amo necesitaba protección, compañía y servicio en el más allá. ¿Qué mejor que llevarse a quienes lo habían servido en vida? Desde nuestra perspectiva, esto es monstruoso. Desde la suya, era coherencia espiritual. Pero la crueldad no terminaba ahí. Muchos esclavos eran forzados a reproducirse entre sí para mantener el stock dentro del clan. Sus hijos, nacidos sin derecho, pasaban automáticamente al dominio del amo. En algunos casos, los niños eran separados de sus padres para evitar vínculos emocionales. La idea era clara: el esclavo no debía sentir, no debía pensar, solo obedecer. Y aún así, lo hacían. Hay relatos de rebeliones, de huidas, de actos desesperados, pero eran escasos, porque escapar era casi imposible y porque el castigo por intentarlo era ejemplar. Un esclavo capturado en fuga podía ser desmembrado, marcado con fuego o ejecutado públicamente. Servía como advertencia, como recordatorio del orden, como afirmación del poder absoluto del amo. La normalización de esta esclavitud nos obliga a replantear la imagen del vikingo como un simple aventurero, porque bajo esa imagen de libertad se escondía una estructura rígida de dominación. La esclavitud no era una contradicción del espíritu vikingo, era parte de él. Formaba parte de su economía, su cosmovisión y su forma de organización social. Y lo más grave es cómo esta parte de la historia ha sido sistemáticamente omitida. ¿Cuántas veces has visto una serie donde los esclavos vikingos aparecen como figuras decorativas, o donde se justifica su presencia como algo anecdótico? La realidad es mucho más cruda. Los vikingos fueron constructores de una economía esclavista tan sofisticada como brutal. Y si este bloque ya te ha resultado difícil de procesar, apenas estás tocando la superficie, porque no todo esclavo moría en la tumba. Algunos morían en rituales todavía más escalofriantes, en sacrificios no solo funcionales, sino simbólicos. Quédate, porque lo que viene a continuación deja claro que la muerte, para los vikingos, también era una herramienta de control. En muchas culturas antiguas, la muerte era solo el comienzo de otro viaje. Pero para los vikingos, ese viaje no se hacía en soledad, se hacía acompañado. Y no estamos hablando de símbolos ni de objetos rituales, hablamos de personas reales. Personas que eran sacrificadas de forma brutal para seguir a su amo en la otra vida. Este no es un detalle folclórico, es un hecho documentado por arqueólogos, por cronistas extranjeros y por restos humanos que aún hoy revelan escenas de horror. Uno de los testimonios más explícitos viene del viajero árabe Ahmad ibn Fadlan, quien en el siglo X presenció con sus propios ojos el funeral de un noble vikingo en las tierras del río Volga. Lo que describió no fue una ceremonia solemne, sino un espectáculo profundamente violento. Una joven esclava fue seleccionada para acompañar al difunto. Fue encerrada durante días, intoxicada con alcohol, violada en grupo como parte del ritual y finalmente asesinada por una mujer conocida como el Ángel de la Muerte. El término no es poético, es literal. Esta mujer tenía la tarea específica de ejecutar, lo hacía con método. Mientras la víctima era sostenida por otros asistentes, la ángel le clavaba una daga entre las costillas, al mismo tiempo que otra cuerda le apretaba el cuello hasta que su cuerpo dejaba de resistir. Todo esto ocurría bajo la mirada impasible de la comunidad. No había escándalo, no había protesta, solo ritual. Y aunque este relato parece extremo, no fue único. Varias tumbas vikingas encontradas en Suecia, Noruega y Dinamarca contienen restos humanos con signos claros de violencia ritualizada. Esqueletos con fracturas, cortes limpios en las vértebras del cuello, marcas de estrangulamiento, heridas que no muestran señales de curación. Todo apunta a sacrificios deliberados,
No accidentes, no muertes por causas naturales, sacrificios humanos planeados y ejecutados como parte del protocolo funerario. En algunas sepulturas se han encontrado cuerpos de mujeres jóvenes junto al guerrero fallecido. En otras, animales sacrificados, armas, joyas e incluso restos de niños. Todo para acompañar al muerto, para asegurarle poder en el más allá, para que no viajara solo. ¿Y cómo se justificaba esto? Desde su visión del mundo, era una forma de continuidad. El jefe necesitaba sirvientes, protección, compañía en la próxima vida. ¿Qué mejor que llevarse lo que tuvo en esta? En cierto sentido, era una proyección del poder más allá de la muerte, una afirmación de que su estatus no se acababa con el último aliento. Pero hay un componente todavía más perturbador: el consentimiento. En muchos casos, los esclavos y esclavas elegían ser sacrificados. O al menos, eso es lo que afirmaban los rituales. Se les preguntaba si querían acompañar al amo. Se esperaba una respuesta afirmativa. Y si alguien se negaba, podía ser percibido como indigno, como desleal, como inútil. La presión social era abrumadora. ¿Qué opciones tenía una joven esclava rodeada por guerreros, aislada durante días, borracha, manipulada emocionalmente, después de haber sido violada y despersonalizada? ¿Realmente era una elección libre? No hay que ser ingenuos. Ese sí no era consentimiento, era un guión, un acto forzado, y sin embargo funcionaba. Daba legitimidad al sacrificio, lo convertía supuestamente en un honor, en un privilegio, en un destino digno. La ceremonia culminaba con una gran hoguera. El cuerpo del amo era colocado en un barco o una pira junto a los objetos valiosos y los cuerpos de los sacrificados. Todo ardía, todo desaparecía, todo era ofrecido a los dioses y con el fuego se sellaba la idea de que el poder no muere, solo se transforma. Lo más escalofriante es cómo este modelo se replicaba. No era un caso aislado de un clan particular, era parte de una cosmovisión extendida. En algunos contextos, los sacrificios humanos también tenían fines religiosos más allá de lo funerario. Hay indicios de rituales realizados en honor a Odín, a Freyr o a los espíritus de la tierra. En ellos, las víctimas eran elegidas como ofrenda para asegurar la fertilidad, la victoria o la protección del pueblo. Los árboles sagrados y los pozos rituales eran los escenarios comunes para estas prácticas. En Uppsala, Suecia, se han encontrado restos de cuerpos humanos colgados de árboles, lo que coincide con descripciones de cronistas cristianos que denunciaron sacrificios colgantes en honor a Odín. En otros sitios, los cuerpos eran lanzados a pozos junto con animales. La mezcla de huesos sugiere rituales colectivos donde la línea entre humano y bestia se difuminaba. ¿Y qué nos dice todo esto? Que la violencia ritual no era accidental, era sistemática, estaba organizada, normalizada, incluso celebrada. El sacrificio no era una aberración, era un lenguaje, un modo de comunicarse con el más allá, una forma de afirmar el poder de los vivos sobre los muertos y sobre los subordinados. Y lo más desconcertante, muchas veces estos rituales eran liderados por mujeres, sacerdotisas, sanadoras, figuras espirituales que ejecutaban la muerte como parte de su rol social. Esto derriba otro mito moderno, el de la mujer vikinga solo como víctima o ama de casa. Algunas ocupaban espacios de poder simbólico y operativo. Algunas eran las que sostenían la daga, las que le daban estructura al horror. Todo esto nos obliga a replantear lo que entendemos por espiritualidad. Para los vikingos, el dolor tenía un propósito. El sufrimiento no era solo físico, era metafísico, redentor, funcional. El cuerpo era una herramienta para acceder a lo invisible, y por eso podía ser manipulado, destruido, ofrecido. Desde nuestra perspectiva moderna, esto resulta incomprensible, pero debemos resistir la tentación de minimizarlo. No eran actos de locura colectiva, eran actos racionales dentro de una lógica cultural. Una lógica que hacía de la violencia no solo un recurso político, sino también un lenguaje sagrado. Y si hasta ahora pensabas que los sacrificios eran leyendas exageradas, los huesos no mienten.
La tierra ha devuelto lo que el fuego quiso ocultar. Las pruebas están ahí, y aunque la televisión lo evite, aunque la historia lo edulcore, el pasado no se borra. Solo espera a ser contado. Y lo que viene no se suaviza, porque los rituales que hacían con sus propios cuerpos, en vida, también tienen un trasfondo espeluznante. Marcas, deformaciones, mutilaciones, no como castigo, sino como símbolos de poder. Quédate, porque en el siguiente bloque entenderás que para los vikingos el cuerpo era un lienzo para el dolor, y cada cicatriz una declaración. Cuando pensamos en modificaciones corporales, nos viene a la mente el mundo moderno. Tatuajes, piercings, cirugías, pero siglos antes, los vikingos ya alteraban sus cuerpos con un propósito muy distinto. No buscaban estética, buscaban infundir miedo, dominio, identidad. Y para lograrlo, convirtieron su propia dentadura en una declaración de guerra. En excavaciones realizadas en Suecia, Dinamarca e incluso Inglaterra, arqueólogos han encontrado restos humanos con marcas horizontales talladas en los dientes frontales. No eran marcas accidentales ni producto del desgaste. Eran cortes precisos, medidos, simétricos. Algunos dientes mostraban rastros de pigmentos rojos, posiblemente aplicados con minerales o incluso con sangre. ¿El objetivo? Convertir la boca en un símbolo de poder. Imagina enfrentarte a un guerrero cubierto de pieles, con los ojos delineados en negro, y al gritar, revelar una hilera de dientes tallados y teñidos de rojo. Esa imagen por sí sola podía paralizar, porque en una época donde la apariencia era un arma, cualquier señal de peligro se convertía en ventaja. Los estudios forenses indican que estas marcas no fueron hechas post-mortem, ni por razones médicas. Fueron intencionales y realizadas en adultos jóvenes, probablemente guerreros. Las teorías más aceptadas apuntan a que se trataba de un rito de paso, una forma de mostrar que ese hombre ya no era un campesino, ni un aprendiz. Era alguien listo para matar o morir. Lo curioso es que esta práctica no está documentada de forma explícita en las sagas nórdicas. Es uno de esos aspectos que la historia escrita omitió o consideró irrelevante. Pero el registro arqueológico no miente. Los huesos hablan, incluso cuando los textos callan. Y lo que nos dicen es que el cuerpo vikingo no era intocable. Era una herramienta, y como tal, podía ser tallado, perforado o modificado para servir a un propósito mayor. Las ranuras en los dientes no eran un capricho, eran una señal, una especie de uniforme grabado en hueso, un mensaje que decía: estoy preparado, no tengo miedo, soy peligroso. Y ese mensaje no era solo para los enemigos, era también para los propios compañeros. En un entorno donde la confianza podía costarte la vida, la imagen de invulnerabilidad era vital. Mostrar dolor era arriesgado, mostrar ferocidad, necesario. Y en ese teatro constante de poder, los dientes eran parte del guión. Hay quienes sugieren que estas marcas también podían tener valor espiritual, que eran un tributo a los dioses, una ofrenda de dolor personal, una forma de vincularse con lo divino a través del sacrificio físico. Otros creen que servían para identificar grupos específicos de guerreros, algo así como unidades de élite que llevaban su distinción marcada en la boca. Sea cual fuera la razón exacta, lo que queda claro es que el cuerpo no era sagrado. Era funcional, era político, era simbólico. Y cada herida que se infligía a sí mismo era una forma de comunicarse con el mundo, con los dioses y con la muerte. Y no solo la dentadura era modificada, hay indicios de otros rituales corporales menos documentados, pero igualmente inquietantes. Algunas fuentes mencionan tatuajes, aunque la evidencia directa es escasa debido a la descomposición de la piel. Lo que sí se sabe es que los vikingos tenían una relación íntima con el dolor. No lo evitaban, lo usaban. El sufrimiento no era algo que se ocultaba, era algo que se mostraba con orgullo. Porque cada marca era una historia, cada cicatriz una medalla, cada deformación un símbolo. En una cultura donde el valor era medido en combate, el cuerpo se convertía en un archivo viviente, una crónica de heridas.
Y este pensamiento se extendía incluso a los enemigos. En algunas batallas se registran actos de mutilación ritual, cortar narices, orejas, dedos, no solo para castigar, sino para marcar, para dejar un mensaje claro. Este fue derrotado. Este ya no tiene poder. Este ya no es un hombre completo. Incluso el concepto de belleza estaba distorsionado por esta lógica de agresión simbólica. Un guerrero era más admirado si mostraba señales de combate. Un rostro limpio era sospechoso. ¿No ha peleado? ¿No ha sangrado? ¿De qué sirve? Todo esto nos obliga a reconsiderar lo que entendemos por identidad física. En el mundo vikingo, la individualidad se diluía en función del grupo. El cuerpo no te pertenecía del todo. Pertenecía al clan, al dios, al relato. Y si era necesario tallarlo, romperlo o teñirlo, se hacía. Y mientras la televisión sigue mostrando vikingos musculosos, limpios y casi románticos, la arqueología nos recuerda que hubo otra cara, una mucho más dura, una donde la carne era lienzo, pero también trinchera. Vale la pena preguntarse, ¿por qué estas prácticas no se representan en las adaptaciones modernas? ¿Por qué se omite este tipo de brutalidad simbólica? La respuesta es incómoda, porque desafía la narrativa del vikingo como simple rebelde noble. Nos obliga a verlo como alguien que no solo ejercía violencia, sino que la inscribía en su propia piel. Y si hasta aquí te resulta impactante, espera, porque en el siguiente bloque nos adentraremos en una de las figuras más temidas y mal interpretadas de toda la historia vikinga, el berserker. Guerreros que no solo sangraban, se transformaban. No dejes de avanzar, porque lo que sigue parece sacado de una pesadilla, pero fue real. Si hay una figura dentro del mundo vikingo que ha sido mitificada hasta el cansancio, es la del berserker. Representado en películas y videojuegos como el guerrero salvaje por excelencia, casi indestructible, cargado de furia divina. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Eran hombres con una fuerza sobrenatural o productos de una manipulación psicoquímica perfectamente planeada? Las sagas nórdicas los describen como guerreros que entraban en combate sin miedo, sin razón, sin límite. Gritaban como bestias, mordían sus escudos, se lanzaban al enemigo sin preocuparse por las heridas. Parecían invulnerables. Su fuerza y resistencia eran legendarias. Pero lo más aterrador era su mirada, perdida, vacía, como si hubieran abandonado la conciencia. Durante siglos se pensó que estos comportamientos eran el resultado de un trance espiritual, de una conexión profunda con los dioses, que el berserker era un hombre poseído por Odín, el dios de la guerra y la locura. Y aunque esta interpretación aún persiste, hay otra teoría más terrenal y más inquietante. Algunos arqueólogos y científicos han propuesto que los berserkers inducían su estado a través del consumo de sustancias alucinógenas. En particular, un hongo conocido como Amanita muscaria, fácilmente reconocible por su color rojo intenso con manchas blancas. Este hongo contiene compuestos psicoactivos que provocan alucinaciones, euforia, agresividad extrema y una reducción drástica de la percepción del dolor. No se trataba de magia, era bioquímica, era estrategia. Según esta hipótesis, los berserkers ingerían el hongo poco antes del combate, calculando el tiempo del efecto para coincidir con la primera línea de choque. Una vez que el alucinógeno comenzaba a actuar, entraban en un estado de frenesí. Gritaban, atacaban, ignoraban las heridas. Su comportamiento impredecible y violento sembraba el pánico entre los enemigos. No porque fueran inmortales, sino porque parecían haber abandonado toda humanidad. Imagina estar en una formación militar y ver venir a un hombre que grita como un animal. Sangra sin detenerse y no muestra señales de dolor. Un hombre que ya no es un soldado, sino una fuerza desatada. Esa visión podía quebrar la moral de cualquier ejército. Pero todo trance tiene un precio. Después de la batalla, muchos berserkers colapsaban. Algunos sufrían espasmos, vómitos, delirios. Otros caían en estados catatónicos que duraban días. Habían llevado su cuerpo al límite. Y cuando la química desaparecía, el vacío era total. Este ciclo de gloria y decadencia convirtió a los berserkers en figuras tanto temidas como trágicas. Eran usados como armas humanas,
pero también eran vistos como inestables, peligrosos incluso para su propio clan. En tiempos de paz, algunos eran evitados, otros expulsados, porque no todos podían volver de ese lugar mental. Algunos quedaban atrapados en el umbral entre hombre y bestia. Y aquí surge una de las contradicciones más profundas de la cultura vikinga. Veneraban al guerrero que se deshumanizaba en combate, pero temían al hombre que no podía volver a comportarse como parte de la comunidad. El berserker era útil hasta que dejaba de serlo. Este uso instrumental del cuerpo, una vez más, revela la lógica brutal de su sociedad. No había espacio para el equilibrio emocional. El dolor, la furia, el descontrol, todo se canalizaba hacia la supervivencia colectiva. Y si en el proceso alguien perdía su identidad, su salud o su mente, era el precio a pagar. Además, hay que entender que los berserkers no actuaban solos. Su presencia en la batalla estaba cuidadosamente planificada. Se colocaban al frente de las formaciones, no solo como fuerza ofensiva, sino como elemento psicológico. Su mera aparición podía desmoralizar al enemigo antes del primer choque. Eran propaganda viviente, terror encarnado. Algunos llevaban pieles de oso o de lobo, de ahí los términos berserker, que significa camisa de oso, y ulfednar, que significa piel de lobo. No era simple vestimenta, era transformación simbólica. Se despojaban de su humanidad para convertirse en depredadores, en encarnaciones del caos. Y mientras nosotros hoy los vemos como figuras legendarias, ellos eran, en realidad, herramientas. Herramientas creadas por una cultura que entendía la guerra no solo como conflicto físico, sino como teatro emocional. Cada grito, cada herida ignorada, cada ojo desorbitado era parte del guión. Pero ese guión tenía consecuencias. Muchos berserkers fueron acusados de violencia descontrolada incluso fuera del campo de batalla. Algunos asesinaron a miembros de su propio clan, otros fueron expulsados, perseguidos, asesinados. Su utilidad se agotaba rápido, porque nadie podía vivir eternamente en ese estado de furia. Y aún así, la figura persistía, porque en el fondo representaban un ideal vikingo, el guerrero total, el que no teme, el que no piensa, el que mata. En una sociedad donde mostrar dolor era debilidad, los berserkers se han vistos como la forma más pura de fortaleza, aunque costara la cordura. Hoy, estudios modernos analizan restos óseos en busca de rastros químicos que confirmen esta teoría del hongo. Aún no hay consenso, pero las coincidencias culturales, botánicas y médicas son difíciles de ignorar. Y mientras tanto, la pregunta persiste: ¿hasta dónde puede llegar una cultura para crear al soldado perfecto? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la victoria? Porque si algo deja claro la historia de los berserkers, es que la violencia no era un accidente, era una tecnología, una maquinaria psicológica y biológica puesta al servicio del miedo. Y lo que sigue demuestra que esa maquinaria no se aplicaba solo a los hombres, también a los animales, a los caballos, a todo lo que se pudiera usar para demostrar poder. Quédate, porque el próximo bloque muestra uno de los rituales más inhumanos, ocultos y aterradores de todo el legado vikingo, uno que casi nadie se atreve a contar. Entre todos los rituales vikingos, hay uno que pocas veces se menciona, quizá porque es incómodo incluso para quienes toleran la brutalidad histórica. Un ritual que no involucraba enemigos, ni esclavos, ni guerreros, sino animales. Y no cualquier animal, caballos. Criaturas asociadas tradicionalmente con nobleza, libertad, belleza. Pero en la Islandia vikinga, esos mismos caballos eran obligados a pelear hasta sangrar, romperse o morir. El ritual se conocía como Stavveig, o combate de caballos. Era una práctica organizada, aceptada y profundamente simbólica. No era entretenimiento salvaje sin reglas. Era un acto ritualizado con estructura, participantes, reglas informales y sobre todo expectativas sociales. La dinámica era brutal. Se seleccionaban 12 mentales, conocidos por su fuerza y temperamento, y se los colocaba dentro de un recinto cerrado, muchas veces cercado por estacas o muros improvisados. En las cercanías se situaba una yegua en celo,
La idea era simple: provocar agresividad sexual en los machos para que pelearan por ella. Y si por algún motivo no lo hacían, si dudaban, si evitaban el conflicto, entonces eran azuzados, literalmente provocados por los humanos presentes. Se les golpeaba, se les gritaba, se les empujaba hasta que la pelea comenzaba. Lo que venía después era un espectáculo de violencia animal: mordidas, patadas, embestidas, saltos, sangre. Las peleas podían durar minutos o más de 3 horas. En algunos casos, uno de los caballos resultaba tan herido que tenía que ser sacrificado después. En otros, moría en el mismo campo. Pero eso no detenía la ceremonia, porque esto no era visto como crueldad, era visto como selección natural. Para los vikingos, estos combates no eran un acto aislado. Tenían múltiples propósitos. Uno, claramente, era identificar a los sementales más fuertes para reproducción. Solo los más agresivos eran considerados dignos de transmitir su genética. Pero el combate también servía como espejo de la sociedad, como símbolo de la ley del más fuerte. Quien traía un semental que ganaba era admirado. Quien traía un caballo que huía era ridiculizado, porque en el fondo el animal representaba a su dueño. El fracaso del caballo era el fracaso del hombre. Y eso, en una cultura basada en el honor, podía ser socialmente devastador. Los combates de caballos se convirtieron así en escenarios donde no solo se jugaba el destino del animal, sino la reputación del amo. No era solo una cuestión de cría, era una afirmación pública de poder. Y si eso implicaba la muerte de un caballo, era un precio que se asumía sin culpa. Desde nuestra perspectiva moderna, esto puede parecer una muestra clara de crueldad innecesaria. Pero para los vikingos, la brutalidad tenía función, tenía propósito, era lenguaje. El dolor del caballo no era visto como sufrimiento, sino como parte del proceso de validación de la fuerza. Y eso es lo que más incomoda, porque este ritual nos obliga a ver una dimensión más profunda del mundo vikingo. Su relación con la violencia no era casual, era sistemática. No solo golpeaban por rabia, golpeaban por estructura. Cada acto de agresión tenía una lógica interna, y esa lógica, aunque salvaje, era coherente dentro de su mundo. Los combates de caballos también se conectaban con rituales de fertilidad. En algunas regiones, la sangre derramada era vista como ofrenda, como pago simbólico a la tierra, a los dioses, porque el caballo no era solo transporte, era símbolo de virilidad, de energía vital. Al hacerlo pelear, al hacerlo sangrar, se liberaba su poder. Su muerte era un sacrificio que servía a fines mayores: garantizar buenas cosechas, nacimientos fuertes, comunidades protegidas. Algunos investigadores han encontrado restos de cráneos de caballos enterrados cerca de campos de cultivo, lo que sugiere que su sacrificio tenía también una dimensión agrícola o mística. No era solo combate, era cosmología. Y como todo ritual cargado de simbolismo, el combate de caballos también reforzaba jerarquías. El amo del caballo vencedor ganaba estatus, su familia ascendía socialmente, su palabra adquiría peso, mientras que el derrotado podía perder influencia, aliados e incluso derechos dentro del consejo comunitario. Esto revela otro aspecto siniestro del ritual: la instrumentalización de lo vivo. El caballo no era visto como un ser con valor intrínseco, era una extensión del hombre, un objeto de representación, un canal para transferir poder social, y como tal se usaba, se forzaba, se destruía. No existen muchos textos vikingos que detallen estos combates, pero los relatos que han sobrevivido, algunos transmitidos oralmente hasta el siglo XVIII, confirman que la práctica perduró más allá de la era vikinga. Eso indica que no era una curiosidad pasajera, era tradición, parte del tejido cultural. Y si nos detenemos a pensar, esto no es tan diferente de otras prácticas que hemos heredado: las corridas de toros, las peleas de gallos, las carreras ilegales. En cada una a un animal es puesto a sufrir para validar un poder humano,
para probar algo, para entretener. Y eso, quizás, es lo más incómodo, que lo que los vikingos hacían brutalmente, nosotros lo hacemos disfrazado. Lo perturbador del Stavig no es solo el dolor físico del caballo, es el hecho de que todo el ritual funcionaba como una puesta en escena del orden social. Se enseñaba a los niños a mirar sin llorar, a los hombres a apostar, a las mujeres a aplaudir. La sangre no asustaba, educaba. Y así, generación tras generación, el mensaje se repetía. Solo los fuertes deben continuar. Solo los que vencen merecen reproducirse. Solo los que hacen sangrar pueden ser respetados. Ese era el mundo vikingo, uno donde la naturaleza era forzada a ajustarse a las reglas del poder, donde hasta los animales eran parte del discurso de dominación, donde el caballo, símbolo de libertad en tantas culturas, era reducido a una pieza de guerra, de ego, de control. Y si este bloque te pareció desgarrador, espera a conocer cómo era vivir dentro de un cuerpo viciado por parásitos, alimentado por carne cruda y acompañado por plagas, porque ni siquiera el interior de los vikingos estaba libre del conflicto. Lo que sigue revela que hasta su biología estaba en guerra. La imagen del vikingo fuerte, resistente y dominante se derrumba cuando observamos de cerca su interior. Porque dentro de esos cuerpos curtidos por el combate, habitaban silenciosos enemigos, parásitos intestinales que consumían su energía desde dentro. Y no eran pocos. Excavaciones en antiguas letrinas escandinavas revelaron una verdad incómoda. La infestación era masiva. Científicos encontraron una cantidad alarmante de huevos de lombrices en excrementos fosilizados. Esto indica que una gran parte de la población vivía con infecciones intestinales constantes. La causa principal era la dieta, carne cruda o poco cocida, especialmente hígados y pulmones de animales que facilitaban la transmisión de parásitos. Con el tiempo, sus cuerpos desarrollaron adaptaciones genéticas para resistir este entorno hostil. Una de las más estudiadas es una variante de la molécula alfa-1 antitripsina, que ayudaba a controlar la inflamación provocada por los parásitos. Sin embargo, esta misma mutación, en el mundo moderno, se ha vinculado a enfermedades respiratorias crónicas. Lo que en el pasado fue ventaja, hoy es vulnerabilidad. Pero los parásitos no eran los únicos pasajeros no deseados. A bordo de sus barcos de madera, los vikingos transportaban sin querer ratas y ratones. Estos roedores se escondían entre las provisiones y estructuras del navío, diseminándose rápidamente en cada puerto donde desembarcaban. Así, ayudaron de manera indirecta a expandir poblaciones de plagas por toda Europa. La respuesta a esta invasión fue simple pero efectiva: gatos. Aunque se los asocia con la mitología nórdica como los felinos que tiraban del carro de la diosa Freyja, su presencia en los barcos tenía una función menos simbólica: control de plagas. Eran una defensa biológica contra los parásitos externos. Estos datos muestran un rostro menos glorioso de los vikingos, uno que la ficción prefiere ignorar. Porque detrás del mito del guerrero invencible, había cuerpos enfermos, digestiones dolorosas y estrategias desesperadas para mantener a raya un entorno que también quería matarlos. Y si todo esto ha sacudido la imagen idealizada del vikingo, prepárate para el cierre. Porque entender el final de esta historia exige mirar al pasado con los ojos bien abiertos. Durante siglos, el mundo ha preferido contar la historia de los vikingos desde la distancia, con hachas levantadas, barcos imponentes y leyendas de gloria. Pero esa no es toda la verdad. Lo que descubriste aquí es otra cara, la más cruda, sucia y profundamente humana. Porque los vikingos no solo conquistaban tierras, también manipulaban cuerpos, sacrificaban vidas y convertían la violencia en costumbre. Su brutalidad no era desordenada, era sistema. Y en ese sistema, todo, desde un bebé hasta un caballo, podía ser descartado si no servía. Lo más inquietante de todo es lo familiar que resultan algunas de esas ideas. Porque si miras bien, algunas aún viven, con otros nombres, en nuestras propias culturas. ¿Te sorprendió lo que aprendiste? Entonces imagina cuántas otras verdades siguen enterradas. Si este viaje te dejó con preguntas, estás en el lugar correcto. Porque aquí no contamos lo que otros adornan.
Aquí desenterramos lo que incomoda, lo que la televisión no se atreve a decir. Suscríbete si quieres seguir conociendo el lado oscuro y real de las civilizaciones más admiradas del mundo. Activa la campana para no perder los próximos episodios. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué costumbre vikinga te pareció la más perturbadora o la más parecida a algo que aún ocurre hoy?